Bien, para que se den una idea, la estructura del libro cuenta con los siguientes capítulos. Son 10 capítulos, donde en el primer capítulo lo que vamos a ver es cómo apareció la vida en la Tierra y cómo fueron evolucionando esas pequeñas partículas autorreplicantes que se fueron complejizando para dar lo que hoy conocemos y damos en llamar genes. Vamos a ver cómo fue que ocurrió esta evolución biológica y cómo se está replicando actualmente en los laboratorios de nuestro planeta. En el segundo capítulo, que se llama Máquinas de Supervivencia, vamos a ver cómo aparecieron las primeras células, cómo estaban dotadas, qué elementos tenían, qué genes tenían, cuáles eran entre los 500 y 1500 genes que esa célula tenía, y cómo todos los animales y todos los seres vivos en la actualidad compartimos algunos de esos genes y cómo esos genes se conservaron y qué producen. En el capítulo 3, que se llama Los primeros organismos multicelulares, vamos a ver cómo hacen las células individuales para formar organismos complejos. De esta forma, cómo entregan su individualidad de alguna forma para conseguir un mejor estatus de vida. Aparece la división del trabajo y aparece una protección, una mejor protección respecto de los predadores. Entonces vamos a analizar a los metazoos, que son los animales multicelulares, y cómo muchos de ellos fueron evolucionando y cómo en la actualidad todavía algunas células o algunos organismos unicelulares en determinados momentos se unen para formar eventualmente y por un periodo corto de tiempo un organismo multicelular. En el cuarto capítulo, que llamamos Comando y Control, vamos a ver cómo esos primeros organismos multicelulares empezaron a especializarse y desarrollar algo que conocemos hoy como sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Cómo aparecieron los primeros sistemas nerviosos periféricos, que eran sistemas nerviosos en red, y cómo a partir de los organismos bilaterales y no radiales se fueron agrupando las neuronas al frente y cómo apareció y se desarrolló el primer cerebro. Y vamos a ver qué características tienen que tener estos cerebros y cómo se van desarrollando. Y vamos a analizar desde el cerebro primitivo, el más primitivo conocido, que tiene 302 neuronas, hasta el cerebro humano y cómo se va estructurando. Ya en el capítulo 5, Desarrollo Cerebral, vamos a centrarnos en el cerebro triuno de MacLean, vamos a ver el complejo R, vamos a ver el cerebro de mamífero y la corteza y cómo se interrelacionan esos circuitos, cuáles son las propiedades que esos circuitos nos dan y cómo muchas veces nuestros comportamientos están influenciados más que nada por estos dos cerebros primitivos que la corteza de alguna forma no puede controlar. El capítulo 6 es el gran simulador y aquí vamos a ver cómo empezaron a aparecer esas capacidades diferenciales humanas, cómo aparecen por primera vez en los primates, cómo los primates generan una cultura alrededor de objetos muchas veces simbólicos, cómo, digamos, la especie humana desarrolló el lenguaje, el habla, cómo se empezaron a fabricar las primeras herramientas, cómo la eusocialidad y la interacción individuo-individuo empezó a generar lo que conocemos como teoría de la mente, que no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro, interpretar lo que otro está pensando, y cómo esto influyó para el desarrollo fundamental del lenguaje y algo que fue extraordinario, que fue la fabricación de herramientas y el paso hacia la caza organizada como medio de producción. El capítulo 7 es Ciencia versus convenciones. Y ahí lo que vamos a ver y estudiar específicamente es la definición de enfermedad mental. ¿Qué es una enfermedad mental? Vamos a poner en tela de juicio la medicalización que se hace de un montón de cosas que se consideran patología y no son patología. A su vez, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las esencias. Eso de lo que Goldar hablaba, que son las personas al límite de la enfermedad mental. Y cómo manejamos las esencias desde la psiquiatría, desde la psicología, y ver ese respeto que tenemos que tener por la diversidad, por el pensamiento del otro, por el actuar del otro, por el accionar, sin medicarlo y sin racionalizar de alguna forma que eso es una enfermedad, sino son tipos de comportamiento distintos que tienen que ver con nuestro desarrollo cerebral y con nuestras capacidades evolutivas superiores. En el capítulo 8, al que di en llamar Síndrome de Desadaptación General, vamos a ver cómo esta sociedad que hemos creado alrededor de nosotros, totalmente artificial, con nuestra forma de vida actual, con nuestra desorganización familiar, ha hecho que las personas se empiecen a desadaptar y cómo los trastornos de ansiedad y la depresión están de alguna forma atadas a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida. Vamos a analizar
en la naturaleza, en especies emparentadas con nosotros, cómo aparece la depresión, cómo aparece la ansiedad y cómo aparece en nosotros en este contexto actual. Y vamos a ver de alguna forma cómo tratar y cómo apaciguar esto. Y de alguna forma lo que tendríamos que hacer es, en realidad, combatir, más que los síntomas, la forma en la que estamos viviendo. En los capítulos 9 y 10, psicosis y autismo, vamos a ver estas enfermedades tan devastadoras y cómo se emparentan estas enfermedades específicamente con las capacidades humanas superiores, cómo se emparentan con el pensamiento, con la imaginación, con las capacidades técnicas y matemáticas. Vamos a ver cómo se producen, cómo evolucionaron y de alguna forma vamos a explorar cómo las virtudes de esta máquina nos llevan a esas patologías y cuáles son las ventajas adaptativas de las personas que sin tener la patología están al borde o tienen una predisposición genética sin haber llegado a tener la enfermedad. Vamos a ver de qué capacidades están dotadas estas personas. Ya en el último capítulo, sesgo cognitivo y manipulación, vamos a ver cómo las grandes empresas, las grandes corporaciones, los gobiernos, las religiones, de alguna forma utilizan las debilidades de nuestro sistema triuno, de nuestro cerebro, para hacernos decidir lo que ellos quieren, hacernos comprar lo que ellos quieren. Vamos a ver cuáles son las debilidades del sistema, dónde están las debilidades, cómo operan y cómo poder defendernos de esto. Espero que disfruten de esta aventura del conocimiento que nos va a llevar desde los primitivos orígenes de la vida, pasando por la primera célula, por cómo se fue complejizando de alguna forma la naturaleza, generando organismos cada vez más complejos, hasta la adquisición y el desarrollo de la máquina más compleja creada por la naturaleza, que es el cerebro humano. Y vamos a ver cómo esta especie sin igual a la que llamamos seres humanos se está abriendo camino a través de una sociedad que hemos creado artificialmente, para la cual no hemos evolucionado y a la cual lamentablemente no tenemos otro remedio que adaptarnos. Muchas gracias.